habíamos tocado a grosso modo de manera general. Ahora vamos a verlo de manera un poco más específica. Entre ellas tendríamos el contenido. Es muy similar al marketing de contenido que generalmente solemos utilizar, o sea, ofrecer lo mejor del contenido para que las personas puedan acceder al mismo. Por lo tanto, en posicionamiento web, en SEO, es sumamente importante la calidad del contenido. En sí, uno de los elementos y parámetros que utiliza como referencia Google, la araña de Google y su inteligencia artificial propiamente, sería la calidad del contenido. Existen muchos parámetros para medir la calidad del contenido. Generalmente esto tiene que ser optimizado la calidad. No podemos ingresar de lleno con un contenido que nada tenga que ver. En primera instancia, la calidad va a estar relacionada a lo que sería el propio contenido. O sea, si nuestra página se trata, por ejemplo, de computadoras, entonces tendríamos que poner contenido relacionado a las computadoras, no poner algo totalmente diferente. Por lo tanto, siempre se va a tener en consideración el mismo. Entre ellos tendríamos, por ejemplo, en cuanto al contenido, tomar ciertas normas de redacción, las generales, las que generalmente utilizamos en nuestro lenguaje, tiene que cumplir con todos los requisitos. Estaríamos hablando tanto de ortografía como gramática, lógicamente, es sumamente importante. Otra de las cosas sería la visibilidad de los mismos, que sean de manera adecuada, pertinentes a nuestra área y temática que vayamos a tratar. También si las personas realmente buscan este contenido, o sea, la buscabilidad, eso es sumamente importante. Si es contenido ajeno a toda temática, o sea, un contenido que las personas generalmente no lo buscan, cosas así, entonces probablemente nuestro contenido no vaya a ser indexado. Eso es sumamente importante, al igual que tener en cuenta también la visibilidad del contenido, que sea totalmente visible para el SEO, y tendríamos que gestionar la comunidad, o sea, hacer una serie de evaluaciones del contenido para que sea considerado óptimo. Lo que nos interesa ante todo es el público destinatario, o sea, cuando nosotros vayamos a escribir un artículo, un contenido, tiene que ser para personas, como suelen decir, no para máquinas. Cuando escribimos para máquinas, fácilmente lo detecta la araña de Google, entonces tal vez no nos vayan a vetar por la sobreoptimización. Es que cuando hacemos un contenido, siempre tendríamos esa tendencia a sobreoptimizar el contenido. Tiene que ser de acuerdo a ciertos parámetros, principalmente de ortografía y gramática, al igual que la concordancia entre párrafos. Más adelante vamos a ver un poquito más apoyados en uno de los CMS o gestores de contenido bastante conocidos, como es WordPress. Es probablemente el más utilizado, y vamos a ver en la práctica cómo hacer esta calidad de contenido. Por ejemplo, tiene que tener una cierta cantidad de palabras clave, tiene que lógicamente ser de interés del público en general, que sea atractivo, que tenga una cierta cantidad de párrafos, de palabras, imágenes, ilustraciones, todo eso. Entonces la calidad del contenido es sumamente importante, e incluso si nosotros nos abocamos solo al contenido, solo a la calidad del contenido, ya vamos a tener un gran camino recorrido en el posicionamiento web. O sea, el posicionamiento orgánico se nos va a hacer mucho más fácil, porque las personas van a encontrar nuestro contenido, o sea, les va a interesar contenido de interés según las temáticas que nosotros vayamos a tratar en nuestro sitio web. Otro de los puntos interesantes del contenido es la novedad. Se debe actualizar constantemente el contenido ya creado. Aparte de crear artículos nuevos con temáticas interesantes, porque muy frecuentemente la araña de Google está buscando esos contenidos. Más allá de las noticias, que dura un día aproximadamente, hay contenidos nuevos, siempre está buscando ello. Entonces deberíamos nosotros tener en cuenta eso para que periódicamente vayamos a publicar. Y no solo eso, si hay noticias ya pasadas o contenido pasado y ha cambiado las tecnologías, ha cambiado la forma en la cual se ve dicha información, entonces nosotros contenidos antiguos que tengamos tendríamos que reestructurarlos, actualizarlos
cosas o eventos que probablemente iban a pasar, pero necesitamos estar totalmente lo que sería preparados para las novedades, para las cosas que se van a venir. Entonces, nuestro contenido es totalmente abierto. Por eso muchas veces hablamos en el diseño web y desarrollo web de páginas estáticas y páginas dinámicas. Las estáticas generalmente hacemos alusión a aquellas páginas donde está la historia de la empresa, misión, visión, objetivos, lo que es el organigrama, todo ello, el personal. Pero cuando hablamos de páginas dinámicas o blogs, hacemos referencia a este contenido constantemente actualizado. Por otra parte, estamos hablando de crear contenido nuevo. No podemos estancarnos, no podemos solamente abordar temáticas ya antiguas, históricas, o sea, aquello que ya pasó, sino también podríamos ver las nuevas tendencias, las novedades que en nuestra área haya salido recién o que recién se van a proyectar. Todo eso tendríamos que crear constantemente contenidos nuevos. Por otra parte, sería investigar esas innovaciones que acabamos de mencionar, que es también totalmente relevante. Por ejemplo, cuando lanzan un iPhone con anterioridad, sumamente con anterioridad, los CEOs, las personas encargadas, los managers, las personas del área siempre dan pistas, dan adelantos de las nuevas novedades que deberían tener el teléfono inteligente, todo eso. Entonces nosotros tendríamos que estar a la pesca, tendríamos que estar listos para poder tener esa información muy relevante de fuentes totalmente confiables. Por la misma parte tendríamos el hecho de publicar periódicamente. No tenemos que descuidarnos, sino tendríamos que tener una constancia. No vamos a publicar 10 contenidos y luego dejarlo ahí, sino que si decidimos publicar una vez a la semana, tiene que ser una vez a la semana, sin falta. La gente se va a ir acostumbrando, e incluso si nosotros contamos con newsletter, con lo que sería para enviar al correo electrónico las novedades, noticias, todo eso ya van a estar acostumbrados a un periodo de entrega de esas noticias, por ejemplo todos los lunes o todos los sábados. Entonces ya van a estar al pendiente del mismo. Tampoco puede ser periodos muy prolongados como una vez al mes. Entonces va a tomar eso en el posicionamiento como falta de novedad lo que es Google. Otra de las cosas es la originalidad en el contenido que vayamos a escribir. Debemos evitar escribir lo mismo que otros, o sea, copiarnos el contenido. Todavía está más penalizado aún si simplemente copiamos y pegamos el contenido de otro blog. Por lo tanto, va a tomar en consideración eso Google, lo va a detectar, su inteligencia artificial detecta cuál ha sido el primer artículo en ser publicado, el original, y cuál es el derivado, cuál es la copia. Entonces nos puede penalizar muy fuerte si solamente copiamos artículos de otras páginas web. Así ante todo tenemos que evitar escribir lo mismo de otras personas, y si queremos hacerlo, podemos hacerlo propiamente desde nuestro punto de vista, aumentar cosas más novedosas, nuevos contenidos, cosas que no haya publicado el primer artículo. Eso es sumamente importante. Luego, evitar copiar estilos de otros. Si tienen estilos particulares, algunos blogs, algunos contenidos, entonces nosotros no podemos hacer lo mismo. Debemos tener nuestro propio estilo, nuestra propia forma de escribir el contenido. Otra de las cosas es evitar el contenido duplicado que acabamos de mencionar. Eso es sumamente penalizado. Similarmente, debemos evitar escribir varias veces, pero con otras palabras, un contenido que ya tengamos. Tratemos de evitar esa redundancia, tratemos de evitar esa forma en la cual si nos acaba la cantidad de contenido, nosotros vamos a querer rellenarlo para cumplir con el objetivo de la novedad, de que periódicamente vayamos a publicar, volver a escribir lo mismo. Entonces la gente quiere también eso de la novedad y la originalidad. Tendremos que tener muy en cuenta al respecto. En cuanto a la cantidad, se debe escribir constantemente. Como dijimos, no podemos descuidarnos o tener muy pocos artículos. En casos muy extraños, casos excepcionales, con pocos artículos ya definidos, tienen bastante visitas. Por ejemplo, había una página bastante interesante también que tenía todo desglosado
un manual de HTML, CSS, JavaScript. Entonces, como era una de las únicas personas que disponía de ese contenido totalmente en español, así que para ellos era bastante frecuente que con poco contenido las personas constantemente regresen a esa página y pueda lograr ese posicionamiento. Son casos excepcionales, pero no podemos guiarnos o basarnos en ello. Lo ideal sería escribir constantemente. Si tendríamos la posibilidad de hacerlo una vez a la semana, que mejor, y aún mucho mejor si sería más de uno a la semana. También se debe aumentar el volumen del contenido. No podemos hacer contenido muy suelto, muy flojo, contenido muy reducido. Tendríamos que aportar mucho más de lo que las demás personas hacen. En eso de la sobreoptimización, por ejemplo, si nos recomienda un contenido más allá de unos 100 párrafos, por ejemplo, en algunas cuestiones, entonces nosotros podremos extendernos un poco más. Claro que eso lo vamos a hacer, lo vamos a desglosar a través de tabla de contenidos, que más adelante vamos a ver cómo se hace esos links internos, esas anclas internas. Otro de los parámetros en cuanto a la cantidad es el hecho de tener una persona entendida en el área para la creación de contenido. Muchas veces, más aún las personas que recién están empezando en esto del mundo de la tecnología, del internet, o los dueños de las empresas o dueños de la página o del negocio, siempre creen que, o al menos generalmente creen que es muy fácil escribir un contenido, y ellos mismos a veces quieren escribir un contenido, un blog, un post, una entrada, pero se necesita de mucho tiempo, investigación y tener esas capacidades y habilidades necesarias para la redacción adecuada. Y no solamente estaríamos hablando de ortografía y gramática, sino también del hecho de crear un contenido de calidad, novedoso y todo lo que anteriormente hemos mencionado. Es por eso que tiene que estar destinado exclusivamente a una persona entendida en el área. Aparte de la cantidad y de la calidad, tendríamos la semántica. Esto sería la forma o la estructura en la cual nosotros vamos a ir ahora creando nuestro contenido. Antes, generalmente en la web 1.0 era simplemente leer información, no había ese grado de interacción. En la web 2.0 entonces sí ya existe una web social. Nos retroalimentamos con lo que nos dice el público en general. Pero con la web 3.0 ya entramos en una web semántica con un contexto, un significado, un concepto, un conocimiento. O sea, la web semántica es una extensión de la web actual en la cual se da un significado bien definido a la información, permitiendo mejorar la colaboración entre personas y computadores en la web. Esto de la semántica puede ser tomada desde el punto de vista, por ejemplo, estructural. Más adelante vamos a ver eso, en lo cual no solamente tomamos el contenido y lo retroalimentamos, sino también que tomamos la posibilidad de hacerlo también más adelante vamos a ver esto de la usabilidad, totalmente importante de la usabilidad. Debemos tener también un punto de partida para el mismo. Deberíamos conocer por lo menos las tecnologías de HTML5, la nueva lo que sería la nueva tecnología en sí ya lleva bastante años con nosotros, pero está totalmente estandarizada en la actualidad. Así que si vamos a hacer una web semántica, debería ser totalmente adecuada a utilizar los parámetros. En anteriores oportunidades, por ejemplo, o al menos en sus inicios en la web 1.0, solemos utilizar tablas en HTML para generar el contenido. Era bastante o es bastante obsoleto, pero en primera instancia servía para la estructura. Luego ya fue mejorando mucho más y ahora se basa totalmente en la web semántica. Significa que si nosotros vamos a poner un nombre de una persona, tiene que decir nombre, o sea, tiene que leer la araña de Google, y no solamente eso, sino los estándares internacionales nos piden HTML5 en las web para que cuando vaya escaneando todo el contenido sepa cuál es un nombre, cuál es un teléfono, cuál es un apellido, cuál es una dirección. Todo eso es sumamente importante y HTML nos lo permite. Eso nos indica que en las etiquetas que vayamos a poner, hasta antes de HTML5 solamente poníamos cabecera y cuerpo, o sea, los H1 hasta el H6,
y el párrafo nada más, pero en la actualidad exigen que utilicemos HTML5. Ahí dice la dirección, por ejemplo, una etiqueta, hay una etiqueta para dirección, hay otra etiqueta para lo que es un teléfono, otro para celular, otro, y así sucesivamente. Hay muchas etiquetas que corresponden, son adecuadas a lo que vamos a escribir. Claro que eso no se ve en la parte externa. En la parte externa nosotros solamente nos vamos a guiar por el contenido, solamente vamos a tener contenido visible, pero internamente en el código tiene que estar eso, tiene que estar muy bien organizado. Eso solíamos utilizar solamente en XML, pero ahora en HTML5 tiene que estar presente. Eso es sumamente importante. Por ejemplo, entre la web semántica, lo que estamos hablando serían de las imágenes, tablas, listas, links, audios, videos, mapas, datos de contacto y mucho más, al igual que las metaetiquetas. Vamos a ejemplificar un poco esto para que más adelante vayamos a entender a qué nos referimos. Por ejemplo, acá si tendríamos esto de las imágenes, entonces tendremos tablas, listas. Cuando vengo acá, voy a comenzar a crear las mismas. Si creo una estructura HTML acá, puedo ponerlo de esa forma. Lo que queremos hacer notar es que en contenido, como acá vemos, si voy a utilizar una imagen, entonces utilizo una etiqueta de imagen. Por ejemplo, si voy a utilizar uno de mapa, entonces como vemos acá hay una etiqueta de entrada y salida. Igualmente, si voy a utilizar otras etiquetas, por ejemplo, si quiero alguna dirección o quiero un teléfono, entonces pongo acá de esa forma y voy a ponerlo acá como etiqueta. En sí podríamos acudir primero, en primera instancia, a lo que sería un formulario, y dentro del mismo tendríamos que poner, por ejemplo, un input, y el tipo ahí tendríamos que especificar que es un teléfono, y dentro del mismo lógicamente que vamos a poner algunos valores. Eso ya tenemos cursos completos de HTML, PHP, JavaScript, todo ello, pero lo que nos interesa acá es saber que cada elemento tiene lo que corresponde. Significa que tiene una etiqueta para lo cual está determinado. No podemos poner etiqueta arbitrariamente, entonces tenemos que respetar todos los estándares HTML. De esa forma, especialmente HTML5, de esa forma nosotros vamos a poder tener en cuenta que está semánticamente organizado. Por ejemplo, si vamos a manejar una tabla, voy a poner table, y ahí yo ya sé que es una tabla, y por lo tanto internamente voy a poner, no puedo forzar. Claro que podríamos hacer mucho diseño con imágenes, todo lo demás, pero lo que corresponde es lo que tiene que ser. Si es una imagen, tenemos que poner etiqueta de imagen. Si es un mapa, por ejemplo en audio, en la última etiqueta, acá también si es un mapa tenemos que poner etiqueta de mapa. Si es un audio, tendríamos que poner acá etiqueta de audio. Si es un video, tendríamos que poner una etiqueta de video. Como vemos acá, para poner el audio y el video, y acá la URL de donde se va el source, de donde se va a retomar, y lógicamente que tiene varios parámetros de control de cada uno. Estos están estandarizados, no me estoy inventando, como por ejemplo ahora podría poner nombre y podría forzar una etiqueta llamada nombre. Claro que va a funcionar de alguna manera, pero lo que nosotros queremos es lo estandarizado, lo que realmente tendríamos acá para audio, videos, todo eso. Eso es lo que nos interesa ante todo. Entonces, todas estas partes de etiqueta, las imágenes que estamos viendo ahora, datos de contacto, tienen lo que corresponde, y tenemos que decirle al encargado de que diseña nuestro sitio web de que debe corresponder. No podemos utilizar HTML la versión 4 o anterior. Entonces tenemos que utilizar la HTML5 porque va a corresponder semánticamente la organización. Similarmente las metaetiquetas, por ejemplo el título del contenido, la descripción del contenido, la palabra clave. Claro que todos estos van en la misma área donde habíamos indicado, pero en lugar que esté acá en el área visible, generalmente está en la cabecera. Por ejemplo acá title estaría el título, entonces sería acá título de mi página.
o post o contenido, como queramos llamarlo. Como apreciamos, tiene esta etiqueta. Si pongo acá otras etiquetas, otras metaetiquetas, por ejemplo, acá en el tipo de metaetiquetas, al igual que lo tenemos en la parte superior, entonces puedo elegir descripción. Acá lo voy a poner de esa forma. Si va a ser una descripción, entonces tengo que ponerlo de esa forma. Y lo pongo así. Lo puedo poner de esa forma. Y acá el contenido también. Si pongo acá description, tiene que decir acá de qué se trata la página. Voy a poner el tipo de champú para la caída del cabello. Y así sucesivamente. Acá, por ejemplo, puede ser caída del cabello. Entonces, como vemos, hay muchas etiquetas que nos van a dar la oportunidad de poner si este contenido se va a seguir, no se va a seguir. Vamos a utilizar este tipo que sería meta, muchas metas acá para las palabras claves, para que siga o no el robot o la araña de Google. Todo eso lo vamos a tener que poner forzosamente aquí. Por ejemplo, en las metaetiquetas acá, más allá del contenido, si nosotros queremos indexar nuestro sitio para que adecuadamente la araña de Google venga y lo revise, entonces tendremos muchísimas etiquetas. Por ejemplo, acá en esto de name, e incluso más allá de tipo, directamente lo podemos poner name y acá estaría description. Entonces hay muchas etiquetas. Por ejemplo, acá meta, lo puedo poner name, y acá aparte de name, veamos muy bien, lo vamos a poner de esa forma. Y también acá este contenido de lo que corresponde, acá content, muy bien. Entonces en la parte del contenido vamos a poner lo que corresponde. Significa que si digo acá que va a ser palabras claves como keywords, entonces las palabras claves tienen que venir acá. Hemos dicho que es sumamente importante esto. Claro que va a tomar en consideración esto la araña de Google, pero anteriormente lo sobreoptimizaban, o sea, exageramos bastante en sus inicios, hace años atrás, en poner acá, creyendo que era lo único que va a tomar en cuenta. Claro que toma en cuenta esto, pero también el contenido. Por eso su inteligencia artificial está muy avanzada. Pero si pongo acá keyword, por ejemplo, acá sería, si se supone que de caída de cabello, puedo poner cabello, zapato, en este caso, caída. Podríamos poner algo así como peine, cosas así. Entonces, tendremos que indicarle al que nos va a hacer nuestro sitio web que tiene que corresponder todas estas metaetiquetas. Es sumamente importante. Por ejemplo, si voy a poner algo así de robots, le estoy diciendo acá que me lo indexe este contenido, esta página de acá. Entonces yo lo puedo poner que me lo indexe acá, index y follow en esta parte. Entonces yo ya le estoy indicando que me lo siga esta parte para que me lo indexe. Podría poner también acá no follow de esa forma. Entonces de esa manera nosotros vamos a saber si va a seguir o no. También podríamos poner acá el tópico, o sea la temática, y acá lo que corresponde. También si vamos a poner acá lo que sería de esa forma una especie de índice, también podríamos poner acá, y así sucesivamente. Hay muchas etiquetas como autor y todo ello que nos va a posibilitar significativamente hacerlo una web semántica, una web adecuada a través de HTML5. Vamos a ver ahora las palabras claves. Generalmente cuando vayamos a encontrar algún contenido que nosotros necesitamos